Bueno, lo primero que tenemos que hacer para cualquier experimento es lavar y secar bien nuestros materiales y los utensilios que usaremos. Luego procedemos a medir la masa de la probeta vacía, que en este caso es de 237 gramos. Ahora llenamos la probeta con agua a una cantidad que nosotros elegimos. En este primer ensayo, el volumen del agua será de 130 ml. Para conocer la temperatura en la que está el agua, usamos el termómetro debido a que el agua está a temperatura ambiente, está a 27 grados Celsius. Ponemos la probeta con el agua sobre la balanza y nos da aproximadamente 366 gramos. Para calcular la masa del agua, simplemente restamos el valor de la probeta con agua con el valor de la probeta vacía y nos da un total de 129 gramos. Ahora, para calcular la densidad, la fórmula es dividir la masa por el volumen. En el primer ensayo sería 129 dividido en 130, lo que nos da el siguiente resultado. Ahora, en el ensayo 2, limpiaremos nuevamente la probeta y volvemos a medir. En este segundo ensayo, el volumen del agua será de 170 ml. Ahora medimos nuevamente la temperatura y volvemos a medir la masa de la probeta con el agua, lo que nos da 403,4 gramos. Ahora restamos la masa de la probeta con agua por la probeta vacía y la masa del agua sería de 166,4 gramos. Luego dividimos la masa del agua por el volumen del agua y la densidad sería la siguiente. Repetimos la limpieza y medimos otra vez. En el tercer ensayo decidimos que el volumen del agua será de 210 ml. Medimos la temperatura y luego subimos la probeta a la balanza. En este caso, la masa del agua más la probeta es de 444,4 gramos. A ese resultado le restamos la masa de la probeta vacía, lo que nos queda que la masa del agua es de 207,4 gramos. Calculamos la densidad del tercer ensayo y con esto ya se puede calcular la densidad promedio. Para eso sumamos las tres densidades y lo dividimos en 3. Primero, medimos la masa del cuerpo sólido, lo que nos da 24,49 gramos. Luego, agregamos el cuerpo sólido a la misma probeta y medimos cuánto aumentó el volumen del agua. Calculamos el volumen del cuerpo sólido restando el volumen de la probeta con el cuerpo sólido y sin el cuerpo sólido. Ahora calculamos la densidad del cuerpo sólido dividiendo su masa por su volumen, lo que nos da este resultado. Para el segundo ensayo, secamos la piedra y la volvemos a medir en la balanza. Esta vez nos da 24,50. Agregamos 170 ml de agua en la probeta. Ingresamos el cuerpo sólido y anotamos el volumen. Ahora restamos y esta vez el volumen del cuerpo sólido es de 11 ml. Calculamos la densidad, la anotamos y pasamos al tercer ensayo. Repetimos los mismos procedimientos y anotamos los resultados. El volumen del agua esta vez es de 210 ml.
Por último, calculamos la densidad promedio de los 3 ensayos y anotamos. Imantación. Es el método físico de separación de mezclas basado en la susceptibilidad magnética de algunos de sus componentes. Como podemos observar, el material magnético de la mezcla se adhiere al imán. Sedimentación. Es la operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla, lo que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido, mediante reposo o precipitación. Este es el paso previo a la decantación. Decantación. Método utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, conformadas por dos líquidos con diferentes densidades, o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Para la mezcla sólido-líquido, agregamos la mezcla de suelo agrícola y agua, homogenizamos bien y dejamos decantar. Para la mezcla líquido-líquido, agregamos la mezcla compuesta por agua y aceite, luego agitamos bien y por último dejamos decantar. Centrifugación. Método por el cual se separan sólidos de líquidos de densidad por medio de una fuerza giratoria. Para el correcto uso de la máquina centrifugadora, se necesita de otro tubo que cuente con la misma masa que la del tubo con la muestra, y ya en la máquina deben ir posicionados de lados opuestos. La fuerza centrífuga es provista por esta máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de las partículas de mayor densidad. Filtración simple. Se fundamenta en que alguno de los componentes de la mezcla no es soluble en el otro. Esta baja solubilidad de un sólido en un líquido hace posible su separación. La separación se realiza mediante filtros, por lo cual se debe considerar el tamaño de los poros y la naturaleza de los reactivos a separar. El material soluble pasa a través de los poros del filtro y el sólido queda retenido. La filtración se puede acelerar disminuyendo la presión en el vástago del embudo. Cristalización. En este método de separación se produce la formación de un sólido a partir de una fase homogénea, líquida o gaseosa. En este caso, creamos una solución con agua destilada y nitrato de potasio. Luego calentamos en una placa calefactora y después pasamos al proceso de cristalización mediante un baño de hielo. Destilación. Para este método, primero que nada, debemos medir la conductividad eléctrica y la temperatura de la muestra de agua de mar. Luego agregamos esta muestra sobre el matraz de fondo redondo y conectamos al sistema de destilación. Para este método de separación, se coloca la mezcla y se procede a calentarla. La sustancia con el menor punto de ebullición es la primera en evaporar y pasar por el refrigerante.
Allí es donde se condensa y se recibe en estado líquido en un recipiente. Así sucesivamente hasta que se destilan todas las sustancias puras que componen a la mezcla. Evaporación. En este método se separan sustancias sólidas disueltas en un medio líquido y consiste en aplicar un incremento de temperatura hasta que el líquido evapore.